Mis hermanos, es un gusto saludarles y siempre lo hago deseándoles lo mejor, que el Señor siempre les bendiga, que guarde a cada uno de los miembros de su familia con salud y con paz, y donde quiera que vayan también les proteja de todo mal. En este jueves 8 de octubre continuamos el estudio acerca de la familia. La lección número 6 se llama El matrimonio y el sexo. El texto base es Génesis 1, 26 al 31 y también Génesis 2, 24 y 25. Estos son textos conocidos, siempre se les recomienda que hagamos la lectura previa. El versículo que vamos a memorizar es: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2, 24. El propósito de nuestra lección es, hermanos, abordar el tema del sexo como un elemento importante de la vida matrimonial. Analizar textos bíblicos que afianzan el sexo como parte de la relación en el matrimonio e identificar algunos elementos que distorsionan la vida sexual en el matrimonio. En primer lugar, quiero decir, hermanos, que esta lección no es una lección sobre sexo. Es claro, y ustedes ya saben, mis hermanos, que en este tiempo que vivimos, los miembros de la iglesia, no importa la edad, ya conocen sobre sexualidad. Sin embargo, es necesario hablar de este tema y solo vamos a mencionarlo como el elemento importante en la relación matrimonial. Sin importar también la edad, recordemos que mencionar la palabra sexo o sexualidad en un grupo de estudio en la iglesia siempre nos hace ver algunos sentimientos. Surgen ciertos gestos como vergüenza, malicia, temor, la idea de pecaminosidad, etc. Pero el sexo realmente debe ser visto como algo normal y sano dentro del matrimonio. No es sucio y tampoco implica mundanalidad, carnalidad en sí mismo. Dios estableció el sexo con propósitos buenos y santos desde la creación. El versículo que leímos en el capítulo 2 de Génesis y versículo 24, enfatizamos la última parte cuando dice, serán una sola carne, que se refiere precisamente a esa unión física entre el varón y la mujer. La palabra carne en el idioma hebreo o original, pues, del Antiguo Testamento, tiene varias acepciones. Se usa a veces en la Biblia para hablar de los placeres del mundo. Pero en este caso se está hablando de la unión e identificación física de la pareja, ¿verdad? Esa unión que es una unión sexual entre el varón y la mujer. En la Biblia, el sexo en la Biblia. Desde la creación, Dios creó la primera pareja humana dándoles características físicas diferentes, pero complementarias. Los unió y les mandó: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos se complementan en su función de fructificar, de multiplicarse, de señorear sobre la tierra y todo lo creado. Y en la tarea de la procreación es tanta la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer que para poder dar origen a otra vida debe unirse un hombre y una mujer. No hay otra forma de lograr un nuevo ser. En la actualidad nosotros sabemos que se utilizan técnicas científicas para hacer fecundación in vitro, que se le llama, ¿verdad? Es decir, hacerla en un laboratorio clínico, pero siempre se necesita la célula femenina y la célula masculina, natural, ¿verdad?
de un hombre y una mujer que por razones variadas no pueden engendrar. Es decir, no se puede procrear si no hay esa unión sexual entre un hombre y una mujer. Y realmente el matrimonio que Dios creó es monógamo. No creó a un Adán con dos Evas, ni tampoco una Eva con dos Adanes, sino un hombre y una ayuda idónea, una esposa. Aunque en el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros leemos de familias en donde el varón tenía más de una esposa, nunca vamos a encontrar esto como un mandato de Dios. Es decir, Dios nunca dijo que el hombre podía tener dos mujeres, tres mujeres, muchas mujeres, ¿verdad? Incluso se habla de que David y Salomón tuvieron varias esposas, pero eso no fue un mandato de Dios, sino ya fue una causa, una situación creada por el mismo hombre. Recordémonos la historia de Abraham y Sara, en donde era una pareja, un hombre y una mujer, pero por la misma situación humana, por las mismas ideas humanas, el temor, el egoísmo, muchas otras cosas, surgió de ellos mismos la idea de engendrar hijo para Abraham de la esclava. Es decir, lo que quiero dejar claro es que la idea original es un matrimonio de una sola pareja, ¿verdad? Un hombre y una mujer, no con varias mujeres, pero surge a partir de los pensamientos y las ideas humanas equivocadas, errores humanos. Vamos a ver algunos elementos de confusión respecto al sexo, cómo el sexo ha evolucionado a través del tiempo. De la iglesia primitiva nosotros podemos obtener lo que se llama el amor sacramental. En la iglesia hubo un énfasis, lo vemos en el Nuevo Testamento, por abstenerse del sexo y del matrimonio. Cuando se malinterpretó el hecho de que Jesús no se casó, que Pablo no se casó, y que el mismo Pablo expresó que era mejor para él no tener ningún estorbo, y al decir estorbo se refería a la familia, ¿verdad? Jesús también en Mateo 19 lo expresa, pero deja la libertad de que aquel hombre que no pueda vivir sin esposa, que no es malo casarse. Es decir, jamás ellos expresaron que era malo contraer matrimonio. Pero ese énfasis de la iglesia primitiva por abstenerse del sexo y del matrimonio, también con el tiempo llegó a denigrar el matrimonio, pero siempre en el énfasis de que el hombre solo podía servir al Señor y hacer la tarea misionera con más libertad. Se instituyó el celibato en la iglesia para los que servían al Señor, y poco a poco se fue denigrando el matrimonio, haciéndolo algo sucio y pecaminoso dentro del círculo de las personas que sirven a Dios. El matrimonio impide, esas fueron las ideas establecidas para evitar que los monjes, que los sacerdotes, que los hombres de Dios en aquella iglesia se casaran. Y más adelante se estableció como un sacramento de la iglesia. Hasta el siglo XII se negaba, fíjense, desde el siglo I hasta el siglo XII, el matrimonio era algo parecido al del Antiguo Testamento, donde la mujer era sin voz, no tenía opciones para participar de la vida sexual de manera activa. A ella se le negaba hablar de gozo o de placer en la relación de esposo y esposa, porque se tenía, como dije antes, la idea de algo sucio y pecaminoso en el sexo, aún dentro del matrimonio.
Y la esposa hasta cierto punto era un objeto en el cual el hombre se satisfacía, pero no había esa relación mutua y ese disfrute mutuo, ¿verdad? En la Edad Media ya surge el amor romántico. Fue la época del Renacimiento cuando surgió el romanticismo y lo pudimos ver en la pintura, en la literatura, en la música. Es decir, ya se hicieron cuadros, esculturas, música, ensalzando o exaltando la belleza de la mujer. Y lo más importante, también se exaltó el concepto de amor. El cortejar a una mujer surgió como un nuevo matiz del amor erótico. Miren qué cambio de aquella mujer que no tenía participación activa, que no tenía voz en la vida sexual dentro del matrimonio, ya se surgió el arte de cortejarla, de enamorarla, de satisfacerla de alguna manera. Y con la poesía, con la música, con la pintura se exaltó a la mujer. Entonces ya la mujer ya no fue tal vez vista como un objeto de placer, pero fue un proceso. De aquella mujer que era un objeto, el proceso se volvió también algo donde ella ya creció, ya apareció en escena, se puede decir. Pero este proceso y en esa época también se volvió algo que dio lugar al adulterio, dio lugar a matrimonios donde el hombre cometía adulterio. En ese énfasis del romanticismo, cuando el énfasis romántico fue desviado de su propósito inicial. En la Reforma, que ya estamos hablando de los siglos XVI y XVII, ya surgió el matrimonio secularizado. Exaltó el matrimonio. Lutero interpretó que el acto sexual en el matrimonio no es pecaminoso. Eso fue la enseñanza de él, sino que es el medio que Dios estableció para la pareja. Que el casado le conviene hasta cierto punto el matrimonio porque permite controlar su impulso sexual mejor que un monje, que un sacerdote, que un fraile. También fueron Lutero y Calvino los que enseñaron que el matrimonio es sagrado, pero no es un sacramento y debe ser administrado por el Estado. Surge el matrimonio civil. Los reformadores atacaron las faltas cometidas por monjes y sacerdotes en esa época, en esta área que es el área de lo sexual. Se institucionalizó el matrimonio, aunque se perdió la autoridad, porque a la fecha, mis hermanos, ni la iglesia ni la Biblia tienen influencia muy marcada en la marcha del matrimonio. Al secularizarse el matrimonio, la iglesia no tiene mayor influencia ni la Biblia. En muchas iglesias hacemos el intento por dar charlas prematrimoniales, por enseñar a las parejas la vida matrimonial y mejorar las relaciones en la pareja. Lo hace también el Estado o lo hacen las organizaciones no gubernamentales con talleres, con seminarios, pero no se tiene influencia en la marcha del matrimonio porque termina siendo que esa marcha del matrimonio va a depender básicamente de los intereses, criterios de la propia pareja. A veces ni siquiera la familia más cercana tiene influencia en esta pareja que se independizan, podríamos decir, para tomar decisiones, para vivir su vida, para enfocar su matrimonio en una o en otra manera. De la época moderna surge una nueva moralidad. Este periodo se caracteriza por dos cosas. Primero, hay más compañerismo e igualdad entre los esposos. Se valoran más las diferencias, se abren espacios y se comparten responsabilidades. Pero por el otro lado,
Y número 2, surge una total confusión respecto al sexo. Fíjense que se mejora la vida matrimonial, la vida de pareja, pero el sexo en la época moderna ahí tiene tantas influencias con el cine, con la televisión, con las redes sociales ahora, y también lo que son las publicaciones, que se desvía la idea del sexo. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es el sexo. En esta época moderna el matrimonio ha mejorado, pero en cuanto al sexo ha sido una confusión. Prolifera, mis hermanos, la pornografía. Y la pornografía la podemos encontrar por todos lados, y lo más triste es que la pueden encontrar niños y jóvenes que no tienen todavía una edad y una madurez apropiada para ver, para disfrutar, para aprovechar esas publicaciones. Hay toda clase de lujuria que se ha insertado en las relaciones matrimoniales. Y cuando digo lujuria, me refiero a placeres, a diferentes maneras de obtener placer en la relación sexual dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, en formas que no son las más apropiadas, ¿verdad? Hay distorsiones en las relaciones matrimoniales. La lujuria, que si nosotros leemos en la carta de Pablo a los Gálatas, encontramos que es uno de los placeres de la carne, la lujuria, ¿verdad? Esa ansia, ese apetito desenfrenado de placer sexual que se satisface primeramente por la relación con una mujer, pero que al desenfrenarse entonces ya no es una mujer, sino que son otras formas de placer, ¿verdad? Surgió la frase aquella en este tiempo moderno, que si dos personas se aman, todo se vale. Se vale el sexo antes del matrimonio, no perjudica a nadie. Es más, se ve como sano que la pareja conviva y como una pareja aparte en una casa, y que luego decidan si desean casarse o no. Esto ya se utiliza o es una práctica en otros países. Se hace un énfasis en la libertad para determinar sus propias preferencias sexuales. Aquí estamos hablando de el heterosexual que obtiene placer teniendo relaciones con una persona del otro sexo, y el homosexual que tiene placer teniendo relaciones con personas de su mismo sexo, y el transexual que cambia su condición de género, el travesti que obtiene placer vistiéndose como persona del otro sexo. Es decir, toda clase de preferencias sexuales hay libertad. Nadie puede prohibir que un hombre se vista como mujer, se maquille, o que una mujer se vista como hombre. Hay incluso países donde esto ya es aprobado, el cambio de sexo, los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y hay incluso iglesias que apoyan estas leyes. Es decir, ellos también como iglesia apoyan y valoran ese matrimonio, y en su enseñanza también entienden el que una persona sea diversa. Significa pues que tenga una preferencia sexual diferente a la de la mayoría de las personas y a la que era común hasta cierto punto, que es la heterosexual. El colmo de los colmos es que ahora también está haciéndose la lucha porque se autorice o se legalice la preferencia sexual por niños o niñas, ¿verdad? Esa es una nueva moralidad muy controvertida, muy dañina para la mente de los niños, especialmente de los jóvenes, para el matrimonio como institución, en fin,
en muchos aspectos, ¿verdad? El aprobar que las personas ya legalmente puedan tener una relación sexual con un niño o niña, eso ya hace que desaparezca el delito de la pedofilia que se llama, ¿verdad? También a través de todas estas desviaciones que han habido de lo que es la sexualidad, ha surgido el incesto, que el incesto no es otra cosa más que las relaciones entre personas de la misma familia. En conclusión, mis hermanos, como yo decía al principio, esta no es una clase de sexo, sino que es propiamente una lección en la que nosotros queremos ver que el sexo, la sexualidad es un elemento importante en, en la pareja, en la vida matrimonial. Y podemos concluir que esa gran cantidad de desviaciones del amor de pareja y de sexo matrimonial ha traído confusión, porque se distorsiona lo que nosotros llamamos el amor verdadero. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Qué figura usamos para ejemplificar, para poner de manera gráfica lo que antes era el amor verdadero? Hay desconfianza en el matrimonio como un proceso, como un instrumento legal. El matrimonio realmente civil no garantiza nada. A veces tenemos parejas solamente unidas que viven en un hogar más equilibrado que donde hay un matrimonio civil. Y entonces esa desconfianza, ¿qué me garantiza a mí que el casarme por el civil o por la iglesia va a representar un matrimonio bien establecido? Muchas parejas divorciadas, ya lo decíamos en una lección anterior, el número de parejas divorciadas está creciendo. El sexo no se realiza por amor, sino por instinto. Se perdió ya el principio del matrimonio, la pureza del matrimonio. La satisfacción del uno a otro está ahora luchando por la satisfacción personal. ¿Qué es más importante, darle satisfacción a la pareja o la satisfacción personal? Muchas veces eso es lo que prevalece. Mis hermanos, hay mucho más que hablar sobre este tema y tenemos que seguir insistiendo en el mismo. Dios les bendiga.